soy yo, Ana Karen Valenzuela, asesor técnico pedagógico del lenguaje oral y escrito. En este video vengo a hablarles acerca de lo que el Plan y Programa de Estudios para Educación Básica, así como el libro para el maestro, marcan sobre alfabetización inicial en primer grado. Nos dieron primer grado y nos sentimos un poquito confundidos o con incertidumbre de cómo vamos a trabajar. Es algo completamente normal. Todos los docentes cuando nos enfrentamos por primera vez a los primeros grados, aún cuando ya hemos tenido ese grado, pero aún tenemos ciertas inquietudes sobre si lo que hacemos es correcto, debemos consultar lo que dicen nuestros planes y programas de estudios, pues desde luego son nuestro eje rector y es en lo que toda la educación en México debe regirse y debe basarse. Por lo cual como docentes estamos obligados a conocer lo que el documento nos marca para este proceso. Sé que el documento es bastante grande y engorroso y difícil de digerir, pues como docentes tenemos muchas otras cosas que hacer. Así que en este video les voy a dejar un pequeño extracto del extracto sobre lo más relevante que habla el programa sobre alfabetización inicial. Conocer las bases legales de nuestro sistema educativo es de suma importancia, así que espero que la siguiente información sea de utilidad y sobre todo que los ayude a decidir cuál es el método o propuesta más adecuado de acuerdo al plan y programas de estudio, así como a las necesidades de los alumnos en pleno siglo XXI. Primero me gustaría puntualizar que todo lo que les voy a comentar es extraído de manera textual del plan y programas de estudio. En la página 73, el apartado ¿Por qué es tan fundamental el primer ciclo?, nos dice que a lo largo de los primeros 2 grados de la educación primaria, los alumnos afrontan el reto crucial de alfabetizarse, de aprender a leer y a escribir. Pero la alfabetización va más allá del mero conocimiento de las letras y sus sonidos. Implica que el estudiante comprenda poco a poco cómo funciona el código alfabético, lo dote de significado y de sentido. Así es, amigos, por eso en videos anteriores les he hablado acerca de que todo lo que el niño analice debe tener sentido para él, debe estar dentro de un contexto, pues no nos interesa simplemente que identifique las grafías, sino que lo que está analizando, componiendo, descomponiendo, tenga un significado real para él, pues debe comprender y consolidar la idea de que efectivamente las letras en conjunto son palabras y nos quieren decir algo, que tienen una función comunicativa más allá de ir decodificando letras y sonidos. En la página 170, la adquisición del lenguaje escrito en primaria. El lenguaje escrito no es el registro del oral, sino otra manera de ser del lenguaje, con sus características y organización particulares. Su aprendizaje no depende de la copia ni de la producción repetida de textos sin sentido. Para apropiarse del lenguaje escrito se requiere que los estudiantes entiendan cada uno de los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción. Tradicionalmente se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa a primero de primaria y aprende las letras, las nombra, reconoce sus formas y las traza. La investigación constructivista ha demostrado que esto no ocurre así. Los niños comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura muchas veces antes de haber ingresado a la escuela y lo más sorprendente, sin que nadie se los enseñe. Como ya les había mencionado anteriormente, el niño no es como un recipiente vacío al cual vamos a empezar a agregarle fonemas, letras, trazos ni sílabas, no. El niño ya tiene su propia concepción de lo que es la escritura. Es por ello que a veces cuando son pequeños o aún sin saber leer y escribir, los niños ahorita logran identificar, por ejemplo, los logos de YouTube
o de Netflix o de algunos productos dulces, sabritas que a ellos les gustan y pueden decir lo que dicen diferentes logotipos. En internet circulan diferentes videos, como por ejemplo hay uno de un niño que intenta leer una palabra en un tapete y empieza a descifrar y a decir las letras que dice ahí, en realidad dice welcome, pero como es un tapete y tiene letras, para él eso dice tapete. Es por ello la importancia de pedir que la casa esté alfabetizada, que tengan letreros por toda su casa con los nombres de los objetos que hay en ella, para reforzar esa idea que los niños ya tienen de hacer asociaciones entre lo escrito y lo que ve en su vida cotidiana. A veces vemos a los niños que agarran libros e intentan leer, o a veces incluso dicen que nos van a contar un cuento. Es porque ellos ya comprendieron que las letras en conjunto dicen algo, que tienen un mensaje y nos transmiten algo. Eso lo aprendieron sin que nosotros se los dijéramos de manera verbal, por intuición propia y por sus movimientos en su cerebro. Ellos fueron capaces de descubrir eso. Es por ello que el niño no es como una tabla rasa sobre la cual vamos a partir, no. El niño tiene conocimientos y muchas veces cuando le pedimos que escriban, y esto lo verán en la evaluación diagnóstica, los niños escriben grafías, muchas veces sin ni siquiera saber cómo se llaman esas grafías, porque los niños ya han tenido un primer acercamiento. Los niños tienen ciertos conocimientos, así que no tenemos que agarrarnos diciéndoles las letras de la A la Z de manera repetida o que hagan muchas planas sin sentido. Aquí entran otra clase de actividades que lo van a ayudar a mover sus esquemitas y que su aprendizaje sea más integral. El proceso de alfabetización requiere de reflexión. La reflexión es una actividad que cobra sentido al planear y revisar lo que se produce en la lectura compartida y el intercambio de interpretaciones. Es un proceso de múltiples idas y vueltas entre el uso del lenguaje y su análisis. En este fragmento escuchamos la palabra estrella de la adquisición de la lengua escrita, el análisis. El análisis de lo que el niño escribe debe tener sentido y es lo que lo va a llevar a la reflexión de su sistema de escritura. Así que más allá de planas sin sentido o pretender que el niño aprenda letras con sus sonidos y su forma, debemos llevarlo a que analice, a que construya y deconstruya las palabras, pues eso lo dotará de más significado. Y es por ello que durante el análisis pedimos que el niño esté acompañado. Por la situación actual que vivimos, no es posible tenerlos en las aulas y que entre los mismos niños o con ayuda de la docente se retroalimenten. Es por ello aquí que necesitamos de los padres de familia para que hagan ese acompañamiento. Pero por ejemplo, y ya lo expliqué en el video de análisis de palabras, cuando el niño para decir otra palabra que inicia igual que casa se le ocurre decir pelota, no lo vamos a desacreditar ni le vamos a decir inmediatamente que es incorrecto. Vamos a escribirle ambas palabras y vamos a pedirle que sea él quien analice y descubra las diferencias que existen entre una palabra y la otra. En la página 193, el proceso de alfabetización y la estrategia didáctica nos habla de que tradicionalmente se ha pensado que se puede alfabetizar a los niños si se les proporciona información directa sobre las letras o las sílabas de manera aislada. Si aprenden carretillas o el nombre de las letras y los fonemas con los que se asocian. Sin embargo, esto no es suficiente. Es indispensable que los niños entiendan la lógica del sistema e integren la información sobre el valor sonoro de las letras para poder ponerla en práctica. En este segmento, el plan y programa es muy reiterativo acerca de lo que se pensaba anteriormente, que era correcto, que es abordar la escritura de manera aislada, es decir,
letra por letra o con las carretillas que son el famoso mame, mimomusa, sesisusú, etc. Ese recorrido que hacemos con todas las consonantes combinadas con las vocales. Pero la realidad y las investigaciones demuestran que eso no es suficiente, pues es mecanizado y no lo lleva por ningún motivo a la reflexión. Como les menciono, hay muchos niños que probablemente aprendan con estos métodos o estas concepciones tradicionales antiguas y pueden aprender perfectamente, pero hay niños que no se adaptan a esta manera de enseñanza y es por eso que vemos retrasada o frustrada su alfabetización. Sí es cierto, van a aprender en algún momento, pero los costos de aprender así los veremos a largo plazo. Pues un niño o una persona que aprende de esta manera tan mecanizada no tendrá las mismas habilidades lectoras o de producción de textos que tiene un niño que aprende de manera más integral a base de reflexión y análisis. Entonces, con el plan y programa de estudio podemos darnos cuenta que es muy claro acerca de aquellas situaciones que debemos evitar durante la enseñanza de la adquisición de la lengua escrita. Recordemos que este es un periodo diferente para el niño, pues cuando él aprendió a hablar lo hizo sin darse cuenta, pero en esta ocasión el niño es consciente de que está aprendiendo a escribir y eso lo puede llevar a una situación de frustración si no se le lleva el tratamiento adecuado. Así que también analizaremos otro documento rector de nuestro trabajo del día a día, el libro para el maestro de lengua materna español, primer grado. Un extracto que hice nos dice más o menos lo siguiente. Habla de lo que es fácil y que es difícil para los niños de primer grado. Y dice que lo que se considera fácil o difícil para los niños está pensado desde los adultos, ya sea partiendo de los sonidos de las letras para luego armar sílabas y después palabras o al revés, de las palabras a las letras. Como adultos alfabetizados resulta fácil pensar en el valor sonoro de las letras, pero el primer recorte que el niño puede hacer sobre la oralidad es silábico, por ejemplo. Es muy difícil aislar la P en paleta, es más sencillo retener la PA. Por eso muchos niños dicen se escribe con PA. Aquí esta parte del libro para el maestro habla de esta situación de cómo el niño puede hacer recortes, cómo para el niño pensar en unidades tan pequeñas como la P, la M, la C puede ser muy complicado. Por eso es que el primer recorte es silábico y lo hace PA, lo cual es completamente normal, pues nuestra lengua materna, el español, se divide en sílabas, es una de sus características. Y es completamente perceptible, por ejemplo, al tocarnos la garganta y pronunciar la palabra paleta, es muy claro que nuestra garganta hizo 3 gurguraciones. Entonces la misma garganta nos ayuda a hacer ese recorte silábico. Nuestra garganta no va dividiendo P, A, L, E, T, A, sino lo hace por sílabas. Así que debemos pensar lo que es fácil y difícil en función del niño. Para nosotros adultos resulta muy fácil deletrear, pero para ellos no. Necesitan, como ya lo mencioné, construir, deconstruir y volver a construir lo que son las palabras y los textos para dotarlos de significado y que los comprendan. El libro para el maestro nos ofrece una serie de orientaciones que en otro video les daré de manera puntual, pues nos da ciertas características que van a enfrentar nuestros alumnos y nos da una serie de recomendaciones acerca de qué podemos hacer de manera precisa con ciertos alumnos. El libro para el maestro también tiene otro apartado que es de suma importancia y se llama ¿Y por qué no nos ahorramos tiempo y les explicamos cómo suena cada letra? En principio porque los niños no son recipientes vacíos para llenar con información. Piensan sobre la escritura igual que piensan sobre otros objetos de conocimiento.
generan hipótesis para explicarse cómo funciona la escritura y necesitan ponerlas a prueba para confirmarlas o reformularlas. La tarea docente es acompañar y cuestionar las hipótesis de los alumnos para que avancen hacia el conocimiento convencional de la escritura. Ahorrarles el proceso solo nos lleva a inhibir el pensamiento y a que, sobre todo los que llegan con menos herramientas para comprender la lengua escrita, se queden sin posibilidades para comprender y elaborar el conocimiento, construirlo y apropiarse de él de forma significativa. Los niños necesitan pensar y descubrir por sí mismos que nuestro sistema de escritura representa la oralidad y de qué forma representa. Si nos damos cuenta, el libro para el maestro coincide perfectamente con el plan y programa de estudio referente a que trabajar de manera aislada las letras o enseñar los fonemas no es tan beneficioso para los alumnos, pues ahorrarles este proceso puede inhibir otras habilidades que el alumno podría desarrollar con el paso del tiempo. Nuestra función como docentes es formar alumnos que sean capaces de comprender su lenguaje y sean usuarios de la lengua en un muy buen sentido y con muy buenos elementos y herramientas. Así que los primeros grados son cruciales para el resto de su escolaridad y sobre todo para su desempeño dentro de la sociedad. La gran recomendación es que tomemos en cuenta lo que nos dice el plan y programa de estudios, así como el libro para el maestro. El libro para el maestro también rescata otras situaciones muy importantes, como que para aprender a leer y escribir se necesita más de una actividad. Y así es. Dentro del libro para el maestro y dentro del libro de los alumnos, ustedes encontrarán 3 modalidades de actividades: las actividades recurrentes, las actividades puntuales y los proyectos. Dentro de las actividades recurrentes es donde se encuentran aquellas actividades encaminadas a la enseñanza de la lengua escrita y que no tienen nada que ver con los otros 2 tipos de actividades que maneja el libro. Pero el libro para el maestro rescata la importancia de estas actividades, pues son las que los llevarán a ser los usuarios que queremos de la lengua escrita. Pero para ello necesitamos como maestro diseñar muchas más actividades que acompañen a eso. Lo dice así el libro para el maestro, que debemos tener la creatividad de hacer un sinfín de actividades que a veces parecen las mismas, pero si variamos las palabras o las sílabas y el grado de complejidad del patrón silábico, es un conflicto completamente diferente para el niño y la actividad varía por completo, así que no tengamos miedo de hacer actividades que se parezcan, pero con el tratamiento de otras sílabas o de todo el patrón silábico. Es importante señalar que tanto el libro para el maestro como el plan y programa de estudios señala que no es necesario llevar un método adicional para que el niño aprenda a leer y escribir, sino que siguiendo las actividades del libro de texto se puede alcanzar la alfabetización. Pero como ya se los mencioné, el mismo libro para el maestro sugiere que se necesitan muchas más actividades que las que vienen propuestas en el libro, así que debemos buscar otras alternativas. Y se preguntarán, porque es la pregunta que creo que todos nos hemos hecho en este tiempo, si el programa y el libro para el maestro me dice que no debo trabajar de determinada manera, entonces ¿cómo debo trabajar? Porque vemos que circulan muchas situaciones que se basan tanto en el uso de carretillas con mami, mi, mamusa, sesi, sosu, tate, tito, tu, etc. Y vemos por otro lado muchos otros métodos que se basan en el análisis de los fonemas y en analizar letra por letra, incluso con un orden. Esto es lo que el plan y programa de estudios nos pide que debemos evitar. Se respeta si alguien decide trabajar de esa manera, por supuesto. La única recomendación es que a pesar de que trabajen un método de esta naturaleza, procuren hacer análisis con sus alumnos. Entonces, ¿qué método debo utilizar?
Si ustedes revisan la bibliografía del plan y programa de estudios, así como del libro para el maestro, encontrarán que está basado en una propuesta, en la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, que se adapta en muchas circunstancias al trabajo. Incluso si ustedes revisan el libro para el maestro y la contrastan con las fichas de la propuesta, se darán cuenta que muchas actividades del libro están retomadas de las fichas. Sé que la decisión de elegir un método o una propuesta para trabajar en muchas ocasiones causa un conflicto o incertidumbre de trabajar de manera diferente. Pero espero que me den la oportunidad de compartirles lo que es la propuesta y cómo pueden emplearla. Todo esto con el fin de que trabajemos en función de nuestro plan y programa de estudios. En el siguiente video estaré hablando sobre los diferentes métodos que existen y haremos como una línea del tiempo para que vean que en ocasiones trabajamos con métodos que datan siglos atrás. Así que vamos a hacer un pequeño análisis acerca de cuál es lo más actual dentro de esto para atender a los alumnos que tenemos en pleno siglo XXI y queremos alfabetizarlos con métodos de antes de Cristo. Espero que este video haya sido informativo. Si les gustó, los invito a que le den like y a que se suscriban a mi canal. También sigan mi página de Facebook, donde les dejaré los materiales, el extracto que hice tanto del libro para el maestro como del plan y programas de estudio para que puedan descargarlo y revisarlo con calma. Por mi parte, en este video ha sido todo. Les agradezco su atención y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.